Anecdotario con Luis Alberto Fernández García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TVWAC. Hoy vamos a hablar del cerebro, del de todos. Y le doy la bienvenida con mucha cordialidad a este investigador de la UNAM de Juriquilla. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sarael Alcáuter. Así es. Así luego nos podemos echar para atrás, pero de entrada, ¿qué es lo que te interesa o lo que has estado estudiando del cerebro humano? Sí, bueno, hay muchas formas, muchas aproximaciones para estudiar el cerebro. Todas las ciencias que estudian el cerebro en general pues, son las neurociencias y se aproxima de muchas formas, ¿no? Desde nivel celular, nivel conductual. Nosotros estudiamos el cerebro desde una perspectiva o a partir de imágenes de resonancia magnética, ¿no? Entonces vemos al cerebro como un órgano grande. En realidad nosotros estudiamos al cerebro como una red. Entonces usamos imagen por resonancia magnética para estudiar la estructura, la función cerebral y utilizamos métodos matemáticos para modelarlo como una red y ver distintos cambios que ocurren en el cerebro, ya sea con el desarrollo o con algún trastorno de salud mental, y también cómo estas propiedades, tanto estructurales como funcionales, se asocian con conductas complejas o con cognición, por ejemplo, memoria, atención, y también cómo va cambiando con el tiempo. Eso es en lo que nos enfocamos con los estudiantes. Y en imagen las obtienen de cerebros de personas vivas, ¿no? En el cerebro en acción, ¿así es? Así es. Se puede estudiar también ex vivo, o sea, con muestras de cerebros ex vivo, que tienen la ventaja que ya no hay movimiento del sujeto. El movimiento también siempre afecta a la observación, pero nosotros estudiamos principalmente en vivo y entonces eso nos permite ver cómo trabaja el cerebro, cómo se activa en distintos momentos o cuando estemos haciendo una tarea específica, ¿no? Por ejemplo, estás en una tarea de memoria, vemos qué regiones se activan. Y los modelos matemáticos, ¿cómo les complementan lo más empírico de la resonancia? Sí, bueno, una forma que empezamos a estudiar la función es precisamente eso, haciendo alguna tarea y ver qué regiones se activan, ¿no? Y ver si a lo mejor en alguna patología estos patrones de activación o son distintos o activan más o activan menos la región, ¿no? Pero otra de las técnicas que utilizamos es estudiar el cerebro no en una tarea específica, sino en una actividad espontánea. O sea, el sujeto está en reposo en el resonador, no le pedimos que haga nada específico, entonces él puede estar pensando en cómo va su día, cómo fue su día ayer, cómo va a ser. Y entonces estamos viendo el cerebro en acción sin restricción. Y la forma en que estudiamos eso es modelando el cerebro como un conjunto de subregiones y viendo cómo los patrones de actividad son similares entre estas regiones. Y eso nos da una idea de qué regiones del cerebro están trabajando en conjunto a lo largo de este periodo y vamos viendo cómo va variando esa actividad. Ahí es cuando hacemos modelado de redes y podemos caracterizar al cerebro como una red, ¿no? Y hay muchas formas de estudiar redes y muchos tipos de redes, ¿no? Las redes, redes aéreas, donde se modelan los aeropuertos y las conexiones entre ellos son vuelos entre esos aeropuertos o no. Y la forma en que estudiamos redes en el cerebro es dividir el cerebro en regiones y ver cómo coactivan o cómo ¿Se comunican? Puede ser una forma de interpretarlo es cómo se comunican, pero en realidad específicamente lo que vemos es si los patrones de actividad son similares. Y si son similares sus patrones de actividad, decimos que están conectados funcionalmente, ¿no? Y entonces es una forma de estudiar la organización funcional cerebral. ¿Y nos puedes ilustrar con algún ejemplo de Claro. sí? Alguna de las, por ejemplo, las cosas que son más evidentes es cómo cambia esta conectividad funcional a lo largo del desarrollo. Y creo que de los ejemplos más claros que mostramos de nuestros resultados, de hecho son resultados que estuve obteniendo cuando hice mi estancia postdoctoral en Estados Unidos. Estudiamos imágenes funcionales de bebés recién nacidos. Y a estos bebés se les hacía seguimiento y nosotros analizamos sus primeros 2 años de vida, ¿no?
Y entonces estudiábamos esta conectividad funcional, ¿no? En los adultos sabemos que existen redes funcionales cerebrales, la red funcional asociada a la actividad motora, la red funcional asociada a procesos cognitivos, la red funcional asociada a la autopercepción. Cuando estudiamos estas redes en los bebés neonatos, estas redes no están completas. Es decir, en un humano, por ejemplo, la red de modo basal, que está asociada con procesos de autopercepción, tenemos una parte muy importante, digamos, a la mitad de nuestro cerebro, en la parte posterior, y otra en la parte anterior, que están muy conectadas funcionalmente, ¿no? Son de los principales nodos que tienen más conexiones en el cerebro. Esto ocurre en los adultos, están muy conectados. En los bebés recién nacidos, estas dos regiones aún no muestran estos patrones de sincronización. Porque es la autopercepción, ¿me decías? Tiene que ver con autopercepción y otros procesos cognitivos, incluso memoria episódica y demás. Pero el sustrato anatómico que permite esta sincronía funcional se da por fibras neuronales o axones que comunican estas dos regiones. En los recién nacidos, estos cables, en sentido coloquial cables o conjuntos de axones, aún no están del todo mielinizados, están en proceso de mielinización. Entonces creemos que este proceso, como aún no está completo, no facilita muy bien la conectividad funcional o la sincronía de estas dos regiones. Pero al año de vida ya están muy bien conectadas y ya la red funcional es muy similar a la de los adultos. Incluso vimos que mientras más educación y más nivel socioeconómico tenía la mamá de los niños, más conectadas estaban estas dos regiones. Y si bien eso pues es una de las cosas que podemos medir, realmente no es la razón por la que están más conectadas, sino es el ambiente. Algo en el ambiente está haciendo, ¿no? En algo están más expuestos o menos expuestos, no sabemos todavía qué. Para tratar de entender qué en el ambiente modula esta conectividad, tenemos otros estudios. Porque es no discusión, pero sí una dialéctica que todo el tiempo sabemos entre lo genético y lo medioambiental, lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y entonces hay un paquete genético, ¿no? Pero el ambiente social, cultural, influye mucho en el desarrollo temprano del cerebro. Totalmente. Todo fenotipo básicamente estará afectado tanto por genética como por ambiente, ¿no? Y pues una de las tareas de neurociencias también es identificar esto, ¿no? Porque quisiéramos identificar qué factores afectan tanto a un desarrollo óptimo como a un desarrollo alterado, o la aparición de trastornos de salud mental o algún otro trastorno de salud en general, ¿no? Y hay muchas formas de estudiar eso. Es complicado en humanos, por ejemplo, no podemos controlar muchas de las variables ambientales. Podemos estudiar algo de la genética, pero también es complicado, es costoso también hacerlo. Y entonces una de las aproximaciones que nosotros estamos haciendo para entender qué factores afectan más a esta organización funcional y su desarrollo es los estudios de gemelos, ¿no? Ese es un proyecto muy grande que tenemos actualmente, así es. A ver, platícanos de eso, porque hay una asociación de partos múltiples aquí en Querétaro. Sí. Ahí está su materia prima, ¿no? Así es. Bueno, voy a platicar un poquito de la historia del Registro Mexicano de Gemelos, que es gran proyecto, sí es factible. En realidad este proyecto es un proyecto grande, ambicioso que tenemos, que inició por el conjunto de 4 investigadores, ¿no? Yo soy parte de este consorcio de investigadores. Los otros doctores son la doctora Alejandra Medina, que está también aquí en el campus de la UNAM de Querétaro, la doctora Alejandra Ruiz, que está en la Ciudad de México, y el doctor Miguel Rentería, que él está en Australia, pero tiene experiencia en los estudios de gemelos con el registro de gemelos de Australia, ¿no? Entonces cada quien pues aporta su expertise, porque es un proyecto complejo. La doctora Medina es experta en genética, la doctora Ale Ruiz es experta en cognición y también asocia con genética. Yo experto en neuroimagen y cognición, el tipo de análisis que hacemos. Y entonces nos juntamos para hacer el registro de gemelos, porque México no tenía un registro de gemelos grande como otras poblaciones
Otros países desarrollados tienen sus estudios de gemelos para estudiar cómo la genética y el ambiente afecta a la salud de su población, ¿no? Dos gemelos idénticos nacen con la misma información genética, básicamente. Esa es la raíz del interés en los estudios de gemelos. A ver, Los gemelos, sí, los gemelos idénticos comparten prácticamente el 100% de su material genético, entonces podemos decir que ahí está la similitud en la genética, ¿no? Y los gemelos fraternos, o cuates como le llamamos en México, pero también son gemelos, solo gemelos fraternos, comparten solo el 50% de su material genético, como cualquier par de hermanos, pero nacieron al mismo tiempo. Entonces eso nos da la ventaja de que podemos modelar su ambiente como similar. Tienen un ambiente común, ya, ¿no? sí. Se desarrollan en la misma casa, el mismo ambiente, mismo tiempo, mismo clima, ¿no? Entonces se modela así. Comen igual, más o menos. Bueno, podría tienen ser. disponibilidad. También tienen su ambiente particular, pero podemos modelar que el ambiente común es similar. Y entonces, si algún fenotipo, digamos, por ejemplo, la estatura, que es muy sabido que tiene un componente genético fuerte, sería más similar entre gemelos idénticos. Entonces, si algún fenotipo, algo que medimos, es más similar entre gemelos idénticos que entre gemelos fraternos, decimos que tiene más peso la genética, ¿no? Y aplicando modelos matemáticos, estadísticos, con muchos datos, alimentándolos con muchos datos, podemos cuantificar qué tanto pesa la genética y qué tanto pesa el ambiente en la variabilidad de un fenotipo. O sea, alguna medida, el uso de lentes varía más por la genética o por el ambiente. Y ese tipo de preguntas son las que queremos hacer, con la ventaja de que no tenemos que extraer el material genético en sí de los participantes. Son más bien estudios, digamos, epidemiológicos, o sea, con mucha información. ¿Y alguna conclusión que te haya llamado poderosamente la atención? Sí, bueno, actualmente, mencionando un poco la Asociación de Nacimientos Múltiples, que afortunadamente su creador y director está aquí en Querétaro y nos brindó mucho apoyo para... Pedro Ochoa. Así es, Pedro Ochoa, el señor Pedro Ochoa siempre fue muy entusiasta cuando le planteamos el proyecto, nos apoyó mucho para los primeros registros en sus eventos y pues vamos muy a la par de nuestros objetivos. Gracias a su apoyo y al continuo trabajo del equipo, un equipo grande también de estudiantes, tenemos ya ahora más de 3,000 registros de participantes y con eso es que estamos empezando a analizar datos. Realmente hemos empezado a analizar ahora los datos y de los resultados que ya enviamos, por ejemplo, a publicación, que ya esperemos nos acepten pronto, nos hicieron mínimos comentarios, es el uso de lentes, astigmatismo y miopía. Es de las afecciones de salud que más nos refieren los gemelos que participan y la heredabilidad anda entre un 70 y 80% de estos dos padecimientos, que es muy similar al de otras poblaciones de origen europeo. Entonces sí, es muy hereditario, digamos, ¿no? Es muy hereditario, sí, tiene un componente genético importante, pero también en realidad sabemos que el ambiente juega un papel importante, entonces podemos tener una predisposición genética, pero si en nuestro ambiente, digamos, no nos cuidamos bien, tenemos malos hábitos, podemos afectar más nuestra visión, ¿no? Y al contrario. O sea, hay un juego ahí con el que el ambiente nos permite modelar. Como en muchas de nuestras realidades es... Así es. Una combinación, ¿no? Exacto, no es determinante, no es pero sí es un factor importante la genética. Y Sarael, entiendo que otro fenómeno que te ha interesado es el efecto de la marihuana del cerebro, ¿no? No solo en la conducta, sino también en la estructura. Platícanos eso. Sí, también, de hecho, también se lo preguntamos a los gemelos sobre hábitos de consumo de sustancias, no solo marihuana, sino alcohol, cigarro y demás. Estas son preguntas que también podremos hacer de nuestro estudio, muchos factores. Pero sí, también tenemos un proyecto en el que estudiamos la imagen cerebral, conducta y habilidades cognitivas de consumidores de marihuana, que afortunadamente fueron muy afines al proyecto y nos donaron su tiempo y su experiencia dándonos información al respecto, ¿no? ¿Y qué observaron? Ahí hemos visto algunas cosas, muy similar también a otros estudios que reportan en el mundo, afectaciones en memoria y atención,
Nuestro estudio no es longitudinal, no podemos saber si se revierte o no al momento de dejar de consumirlo, pero otros estudios, por ejemplo, se han encontrado que mientras más temprano inicie el consumo, mayor y por más tiempo serán las afectaciones en cognición, ¿no? Y otra afectación es en su percepción de afectación en la calidad de vida. Obviamente hay mucha variabilidad, hay gente que consume y no siente esta afectación, ¿no? Otra de las afectaciones. ¿Ahí influiría que sea ilegal el consumo? Sí, hay muchas razones por las que ellos sentirían que afecten su vida, ¿no? Una de ellas es su red social, también si tienen problemas de consumo, porque no todos los que consumen desarrollan lo que sería una adicción o un consumo problemático, ¿no? Sí. Esto varía, mientras más frecuente se consuma, es más probable que se desarrolle una adicción. El uso esporádico tiene una probabilidad del 9% que se desarrolle una adicción, ¿no? O sea, pero si se consume diario, esta probabilidad aumenta del orden de un 50%. Mucho. ¿No? Entonces sí depende mucho del consumo y de la calidad que se consume. Entonces, ahora que precisamente está en debate lo de la legislación, o bueno, incluso ya hay una aceptación tanto social como legal más abierta, sí es importante recalcar que mientras más temprano se consume, más los efectos puede tener. Entonces, por eso es importante la atención y el dirigir estrategias de evitar el consumo en adolescentes. ¿Efectos, decías, en la capacidad de memorizar? Sí, tanto efectos agudos, o sea, mientras se está consumiendo, se sabe que hay afectación a nivel de atención y memoria inmediata, ¿no? Sí. También en habilidades motrices, también por eso es importante que no manejar maquinaria peligrosa durante el consumo. Y ya la afectación a largo plazo ha sido muy variable, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Nosotros sí vimos alguna asociación entre... Nosotros el resultado que vimos fue en términos de calidad de la integridad de sustancia blanca. Mientras más se consumía, menor calidad de la integridad se veía, y también se tenía menos habilidad en funciones ejecutivas. La cuestión con las funciones ejecutivas son las que permiten inhibir alguna conducta que sabemos que puede ser peligrosa, entonces decimos mejor esto no. Esas funciones, digamos, se disminuyen, y es otro de los riesgos, ¿no? Te haces más valiente, ¿no? Menos responsable quizá. Así es. Es bien importante estas bases objetivas, científicas, porque hay discusión, ¿no? Muchos dicen, malo es tomar alcohol, marihuana no importa, pero bueno. Hay muchos aspectos. Todo importa, supongo, sí. ¿Verdad? Por eso yo creo que el mensaje que más nos gusta mencionar es justo ese, el evitar el consumo en adolescentes, porque es donde se ve que incluso hay un estudio en Canadá con adolescentes muy pequeños, entre 12 y 13 años, y los siguen por 4 años, y se ve incluso que el consumo de marihuana en esas edades puede ser más dañino que el alcohol, cosa que no se ve si se inicia el consumo ya como adultos. Adultos. Bueno, pues ya lo escucharon, porque, bueno, la marihuana ya tiene, el alcohol pues es muy popular, pero la marihuana ya tiene su mercado aquí en la universidad, ¿no? Yo digo en todos lados, pero también. Yo creo que como toda sustancia, la parte importante es el consumo responsable. Sí. Y por lo tanto, moderado. Bueno, pues ya una edad. Sí, y otra cosa importante que sabemos incluso del alcohol es la calidad de lo que se consume. Y una desventaja de que el consumo sea ilegal es que es difícil controlar esa calidad. Sí, ahí lo que encuentran, no sabes. ¿Y por qué les interesó estudiar los efectos en el cerebro y en la conducta de consumidores? Del consumo. Justamente cuando propusimos este proyecto estaba este tema del consumo como muy en auge y vimos que había pocos estudios. Entonces dijimos, bueno, podemos contribuir un poco ¿Ya han publicado a la sobre discusión. eso? Tenemos algunas tesis ya de los estudiantes, algunos artículos están en proceso. Tenemos ahorita, de hecho, un artículo que está en revisión en el que
muy interesantemente nuestros consumidores son muy empáticos. O sea, un estudiante de doctorado se enfocó en estudiar aspectos, le interesa mucho las cuestiones de empatía y compasión, y estudió procesos de empatía en los consumidores y vieron que tienen una empatía alta. Esto puede ser no en sí un sesgo, sino básicamente los mismos consumidores que decidieron participar, pues en sí también sí, son empáticos, ¿no? Ya tenían eso previamente, ¿no? Es como... Puede ser una característica de personalidad de estos consumidores, ¿no? Pero es algo también que creemos que vale la pena sí. reportar. O sea, más solidarios, pero se les va a olvidar. Digo, la afectación de memoria es muy, muy puntual y idealmente si empezaron el consumo de adultos, pareciera que se podría revertir cuando dejen de consumir. Y por último, porque ya se nos agota el tiempo, Sarael, ¿en qué estás exactamente ahorita? ¿Cuáles consideras que van a ser los frutos más inmediatos de tu trabajo? Sí, afortunadamente tenemos muchas líneas, muchos estudiantes que les interesan varias líneas y tratamos de seguir varios aspectos de cognición y organización funcional, pero este proyecto de gemelos creemos que va a ser muy relevante para muchos aspectos de salud en el país, y pues por eso me gustaría, si me permites, hacer la invitación. Sí, claro. Si son gemelos fraternos, gemelos idénticos, pueden entrar, pueden buscarnos en internet, en todas las redes sociales estamos, como Registro Mexicano de Gemelos, o Twins MX, o Registro Mexicano de Gemelos, nos pueden encontrar. Y si ¿Twin MX? Twins MX, Ajá. ese es como el nombre corto, pero ahí lo encuentran. nos pueden buscar como Registro Mexicano de Gemelos, también nos encuentran, ¿no? Y si no son gemelos, pues que le digan a alguien que sí es gemelo. Sí, yo no soy, pero te voy a echar unos. Muy bien. Y si son de Querétaro, ¿quieren venir a Querétaro? Les hacemos un estudio de resonancia magnética, les imprimimos su cerebro en 3D y les damos algunos de los resultados de sus pruebas. Pues ahí está. Obtienen una ventaja, pero la gran ventaja para todos es... Contribuir a la ciencia mexicana. Exactamente. A la no tan apoyada ciencia mexicana actualmente. Pero bueno, ahí los alumnos de Sarael me imagino que están muy felices de tener un profesor joven y bien preparado, y de la Nicolaita, de licenciatura. De formación como físico de la Michoacana, pero maestría y doctorado de la UNAM. Pues muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Y ya ojalá recibamos muchos gemelos que nos ayuden a todos. Gracias al equipo de producción que estaban muy interesados con el tema, los vi. Y gracias a ustedes por su atención. Hasta la próxima semana, misma hora y mismo lugar.